funcionamiento de la carrera, porque combinó oportunismo con la habilidad. Entusiasmo en el equipo tras los resultados de la Fórmula Latina. Formuleros, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio muy especial de Fórmula Latina, porque para los que nos ven se van a dar cuenta de que estamos juntos, Juan, Diego y yo. Los que nos escuchan, bueno, ya se darán cuenta que la dinámica va a ser un poco distinta, porque va a fluir, seguramente, va a fluir mejor la conversación. Solamente 2 veces hemos logrado estar grabando para ustedes en un mismo lugar y eso nos pone muy feliz. Así que vamos a estar hablando de lo que fue el Gran Premio de Miami, lo bueno, lo malo, lo que nos gustó, lo que no. Ya lo saben, muy al estilo de Fórmula Latina. Y a mí me pone muy feliz estar entre estos dos hombres que para mí, como se los he dicho, son los mejores en Fórmula 1. Así que bueno, sin más preámbulo y directo al Gran Premio de Miami. Juan, ¿cómo estás? ¿Estás despierto? Son 12, Estoy son viendo, 12:20 de la noche, de la madrugada. O sea, ya es lunes. Y aquí sí, estamos. estoy viendo Aquí que estamos para no grabar. es un truco, no es un efecto, estamos, no te puedo tocar, no Sí. quiero ser invasivo. No, A no, Diego no. también, así estamos Sí, juntos, estamos juntos. estamos juntos. Sí, la vez pasada había sido en Las Vegas, ¿no? Hace Sí. 2 años y bueno, ahora nos toca justamente aquí en Miami reencontrarnos. Nos hemos visto mucho antes también, pero creo que es muy lindo poder hacer un podcast juntos y después de un fin de semana que a mí me encantan las carreras sprint, con un sábado muy interesante, con el día de hoy, con una carrera 57 vueltas que hubo prácticamente de todo. En algún lapso fue un poco lineal, pero la disfruté muchísimo. Y ahora sí, antes no habíamos grabado, entonces dije que tal vez era una de las mejores, tal vez era una de las mejores carreras de Miami, que yo creo que ahora es la mejor. Porque vos dijiste eso, así que ahora te lo Claro, saco. claro, que lo sepan. O sea, imagínense qué tan cansados estamos que empezamos a hablar. Y si no es por Diego, no nos damos cuenta que no estábamos grabando y que, o sea, imagínate, o sea, de por sí estamos sufriendo por estar aquí. No sufriendo en el más sentido de que estamos muy cansados con mucho gusto, pero bueno, se entiende. Diego, ¿todo bien? Gracias por el advice. Bueno, no, sí, hay que hacer a veces un poco de productor, Claro. aunque no haya el sueldo por Esta eso, pero bueno. productora no da. No, realmente sí, como ustedes dicen, una carrera que yo creo que es que se nos olvida que hubo el sprint, ¿no? Y creo que hemos tenido muchos fines de semana en el que, y con el saludo a Cristian, sí, el sprint. eh, Canta, ¿no? Creo Sí. que Sí, sí, 24 exacto. por año. Sí, como MotoGP. Pero esta vez el sprint no tuvo nada que ver con el Gran Premio, ¿no? No. Y aparte fue un sprint que tuvo estrategia, porque aunque en la grilla no sabíamos si iba a pasar, aunque fuera una posibilidad, como que no estaba muy claro que de repente la pista diera para que fuera con neumáticos de seco. Y todos, a los que acabaron al frente, acabaron con neumáticos de seco. Al principio, pues se tuvo que aplazar un poco la salida y el que se la jugó Sainz con los de full lluvia, pues al final no pudo aprovechar eso, pero esa carrera a veces como que se convierte en una especie de primer stint de lo que va a pasar el domingo y esta vez, por suerte, fue todo tan distinto que no tuvo nada que ver. Y la lluvia, que sí hubiésemos querido para el Gran Premio al final, no llegó, pero creo que igual el que no haya llegado no le restó a la carrera, porque la hizo más genuina, menos lotería y no tanto una cuestión de quién acertaba poner qué neumáticos en qué momento y quién no. Entonces creo que ha sido linda. Ya pues creo que los números los hemos repasado y hablar de que en 6 carreras, 5 han sido victorias de McLaren y 4 han sido de Piastri y una sola de Norris. Esas cifras yo no esperaba tenerlas a esta altura del año, cumplida una cuarta distancia del camino. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que esperábamos que fuera, sabíamos, creo que iba a ser de McLaren, ¿no? Creo que todos teníamos claro que McLaren iba a ser el equipo a vencer esta temporada, pero sí esperábamos que fuera más equilibrado, ¿no? Que fuera mucho más parejo. Si bien hay muchos momentos en los que Lando incluso se ve mucho más rápido que Oscar a la hora de ejecutar me parece que es mucho más preciso y comete mucho menos errores. O sea, incluso a mí de los momentos más lindos que tuvo este Gran Premio fueron justamente todas las batallas que vimos, ¿no? O sea, al principio Max contra Oscar y contra Lando, después las de Ferrari, por ejemplo, con Carlos, entre Ferraris, me pareció excelente todas esas partes, pero en cuanto empecé a ver a Oscar peleando
con Max dije, es que lo va a pasar. O sea, estaba convencida de que eventualmente iba a pasar, ¿no? O sea, y que no iba a temblarle la mano, por decirlo de alguna forma, a Oscar para hacer el movimiento. Y cuando fue con Lando, a lo mejor ya, sin quitarle el mérito, por supuesto, a Lando ni mucho menos, pero también ya venía sufriendo mucho más Max, e incluso hubo un momento en que ya como que dijo, a ver, creo que pierdo demasiado si sigo peleando con él, pero como que me viene esos recuerdos a la mente de cuántas veces Lando no podía con Max. Yo creo que es mucho más temperamental, de carácter más, no te diría emotivo, pero tiene distintos comportamientos, Lando, ¿no? No es tan frío, esa frialdad que demuestra Piastri, no solamente como persona, sino en la pista, y es muy calculador. Lando se desespera cuando está. Mirá que es una falta de respeto tal vez decir esto de Lando, pero yo no lo veo que va con tanta claridad a pasar un auto. Pasó en Arabia Saudita con Lewis Hamilton, ¿no? Lo pasaba en un lugar que no había que pasarlo cuando decide. Él lo tiene atrás y ya intenta. Yo lo vi a Piastri mucho más tranquilo, viendo a dónde lo podía pasar. Y le pregunté a Piastri, por qué esta diferencia de cómo se comporta con un piloto y otro. Dice, mira, yo venía viendo dónde lo podía pasar y desde que llegué a la Fórmula 1 empecé a ver videos de que a Max nunca hay que pasarlo por la parte externa. Nunca. Nunca. Y es como que sabía, y la maniobra fue muy linda de adelantamiento. Intentó un poco, ¿no? Pero él sabía. En cambio, Lando lo tiene y va. Y yo no sé si inclusive Max es más agresivo, parece, aunque son amigos, con Lando que con Piastri, ¿no? Pasó en Arabia Saudita el otro día, cómo le leyó Piastri la maniobra, no quiero volver atrás, pero me refiero a que es un antecedente, cómo le leyó la maniobra a Max y salió ganando Piastri, ¿no? Con una maniobra que sería la maniobra de Max Verstappen, la que anti-Max ahora la regla. Entonces yo creo que de alguna manera a eso le falta a Lando, porque en ritmo de carrera fue muy bueno. Pensar que quedó sexto en un momento y llegó segundo a 3 segundos o 4 de su compañero. Lando tiene algo, no sé, mentalmente en clasificación también, tenía el auto, estaba un poco más rápido que su compañero y sin embargo vuelve a cometer pequeños errores, pues no son errores grandes, pero en una vuelta van cometiendo esos errores y el que no comete nunca un error es Max, pero Max le pone una presión a Lando Norris que casi 2 veces van al toque, ¿no? Pero bueno, es así y yo creo que hoy por hoy falta muchísimo, ¿no? La sexta carrera ya, pero son 24, va a haber recuperación de Max, pero para mí hoy el piloto para proteger y pensar en el campeonato es justamente Piastri. Sí, y estuvo Lando incluso trabajando en la fábrica en estos días después del triple header, justo para encontrar en dónde podía mejorar, ¿no? Estuvo trabajando con los ingenieros para ver en dónde podía mejorar con el auto. Creo que por lo que vimos, o sea, se sintió mejor con él que en las 3 carreras pasadas, pero bueno, todavía no está en ese punto donde lo pueda llevar como lo estamos viendo a Oscar que lo ha llevado. Y sin duda, o sea, los números que está mostrando Oscar son, y lo platicábamos, Diego, a ver, son números que solamente los que ya hoy en día son campeones tienen, ¿no? O sea, ha hilado 3 victorias consecutivas, solamente los que están en la parrilla, Hamilton, Alonso y Verstappen, lo han logrado. Entonces, sí se nota un piloto mucho más consistente. Por supuesto que falta mucho en el campeonato, pero a lo que estamos viendo hoy, a seis carreras, creo que el péndulo marca una dirección muy clara. Sí, o sea, hay dos formas de verlo, con los números fríos y los números un poco más analizados a fondo. ¿Por qué? Lo digo, porque no se nos olvide que la carrera sprint la ganó Lando, ¿sí? Claro. Que quien clasificó por delante para el Gran Premio de los dos fue Lando. Y que lo decisivo en el duelo, desde mi punto de vista, entre los dos pilotos de McLaren y Max fue cómo cada uno libró el duelo contra Max. Al que primero le tocó desde la salida fue a Lando. Perdió en la salida como tal, pero luego aplicó la presión en la frenada y Max se pasó. Y ahí lo tenía. Revisé hace un rato el incidente porque no me quedó del todo claro qué pudo haber hecho distinto. Tal vez pisó demasiado fuerte el acelerador, patinó un poco de malas ruedas cuando ya estaba adelantando a Max y le faltó ese poquito para estar justo delante de Max y que Max no pudiera hacer lo que hizo, que fue, lo tenía al lado
y se mandó a la curva 2 más rápido de lo que podía y claro, se le mueve el coche y se barre el coche hacia el de Lando, no es que le tiró el coche, es que se le barrió y él para tratar de salvarlo pues tiene que abrir volante y eso significa que el coche se va hacia el de Lando y Lando no tiene otra diferente que para sobrevivir en la carrera quitarse y salirse de la pista porque de otra forma habrían chocado y habrían chocado los dos primeros delante de todos y habría sido un caos. Entonces, claro, Lando otra vez es, bueno, yo tengo que ser el que suelta porque si no, vamos al golpe. Es la misma historia de años atrás, Hamilton, Verstappen, que Hamilton decía, es que si yo no aflojo, chocamos, punto. Y Y ya, cuando se dieron fue grande. sí, y ya el año pasado, a ver, tuvimos un primer episodio en Austria, luego otros más en Austin, en México, pero Lando como que siempre ha llevado ya desde lo que fue el duelo, entre comillas, por el título del año pasado, que el mismo Lando es el primero que dice, no, no fue un duelo porque yo no estaba tan cerca en el campeonato, pero él decía, yo no podía en un duelo contra Max chocar y no terminar la carrera, porque yo tenía un déficit de puntos y lo que no podía era que se pasara una carrera sin que yo le recortara puntos. Y me parece que esa filosofía la sigue trayendo a este año, pese a que está por delante de Max en el campeonato, pero creo que en esta ocasión no tenía nada distinto que hacer. Y claro, es que ya ahí cayó a sexto. Entonces, como bien dice Juan, se recuperó muy bien y hizo lo que pudo, mantuvo honesto a Oscar al frente y Oscar tuvo que empezar a responder a las vueltas rápidas que estaba marcando Lando para decir como, ok, me está llegando, pero no me vas a alcanzar. Y al final logró neutralizarlo y que se mantuviera la diferencia justo por encima de los 4 segundos. Pero creo que lo que cambió la carrera y en esta ocasión hizo que el péndulo se fuera hacia Oscar fue lo que pasó entre Lando y Max. Y no creo que necesariamente se pueda culpar a Max, a Lando, perdón. Por eso, yo sí creo que en el episodio posterior, en el otro duelo, cuando lo volvió a alcanzar Lando a Max y le intentó por un lado, por el otro, lo adelantó fuera de la pista, le devolvió la posición, lo volvió a adelantar. Ahí en esa, sí, hubo un momento en el que hubo la misma jugada llegando ambos a la curva uno lado a lado, comparado a lo que había pasado antes con Piastri, y Lando no lo hizo, me parece, tan bien como Piastri. Creo que tal vez tampoco tuvo una salida tan buena de la última curva respecto a lo que había visto antes Oscar, como para estar tanto más adelante en la frenada respecto a su rival. Entonces, bueno, cuando tenemos compañía en el podcast, de repente han llegado algunos amigos aquí alegres con la cerveza. Unos turistas. Exacto. Pero bueno, Turistas o locales, no sabemos. Vamos a tener que gritar, ¿no? Porque para que no nos tapen sus voces, tampoco son muy simpáticos porque nos vieron grabando, pero no importa. Lo cierto es que en el análisis de Diego, yo creo que lo explicó muy bien Diego, ¿no? Y sin embargo, insisto, él lo dijo en la entrevista a Locena, ¿no? Cuando hay un hueco, when you see the gap, tenés que intentarlo. Lo intentó, pero obviamente no quiere ir a pérdida, porque sabes que con Max van a pérdida. ¿Y la ganancia de qué era si se tocaban los dos? De Piastri, ¿no? Inclusive Lando no podría ni salir segundo y se dispararía más la diferencia de puntos. Pero bueno, están jugando ahora al pool, ¿no? Al billar. Billar. Al billar, pero es entretenido. Y bueno, eso hablando de los dos o tres primeros, que creo que ha sido un poco un fin de semana para Max Verstappen con toda esa alegría y llegar tarde al circuito por el nacimiento de su hija además demostró que sigue siendo el piloto a batir porque a una vuelta Max no se equivoca, logró la pole, pero no sé si vos lo percibiste, no lo viste a Andrea Stella tan tranquilo, como diciendo, bueno, lo dejamos para que haya un poquito de emoción, sabían que tenían el auto para ganar, y más en carrera, sufrió Max, realmente, hasta inclusive el auto de seguridad virtual que benefició a Russell por muy poquito, pero quedó delante de Max Verstappen, Max no pudo, aunque el chico no pudo alcanzarlo tampoco, eh, y yo miren, cuando pasa lo de Norris, ¿no? Que lo deja sin pista, yo dije, ya tiene que venir la radio Max, y tardó bastante en venir, ¿no? Me empujó, pero Max es así también, ¿no? Claro. Él empuja, no dice nada, pero cuando lo dejan sin pista empieza, ¿no? Es un poco un juego que hacen todos, lo hizo también Lando. Pero bueno, a mí me entretuvo mucho ello, y no quiero saltar de tema así, pero ¿sabes qué No, quiero espérame. decir? Bueno, ¿De quién vas a hablar? de algo que ya mencionaste Ah. rapidísimo. Bueno, uno, felicitación general a Max, ¿no? No lo habíamos mencionado y es algo muy importante, así que felicidades a Max por el nacimiento de Lily.
que crezca bien, que crezca feliz. Es que me distraen. Hay mucha gente aquí, me está distrayendo. Esto es así, para que Bueno. estemos tres juntos tenemos que hacer así. Claro. Bueno, felicidades a Max, a Kelly y que sea una bebé muy querida. Ahora, otra cosa que dijiste de George, sí le benefició el Virtual Safety Car, pero él me dijo, creo que más que el Virtual Safety Car fue el haber empezado con neumáticos, estrategia, sí, con sí. neumáticos duros. Eso fue clave para que George pudiera terminar en el podio. ¿Y ibas a hablar de Mercedes? ¿Ese era el tema al que te ibas Sí, a saltar? claro, de otro Ok. piloto. Antes, De Kimi, claro. antes el tema Max McLaren. ¿Vieron que en la carrera de Lego, antes de la carrera de Lego, ya estaba pegándole Max al McLaren? No es que no desaprovecha una para No. dar la guerra ahí contra los McLaren, ¿no? Y bueno, yo digo que Max, hay que agradecerle que nos entretuvo, porque sin sus defensas a toda Claro. costa, la carrera no habría sido igual. Te pregunto a vos, Giselle, ¿no crees que Max en esa defensa que iba a saber que iba a perder, no perjudicó también en sus neumáticos para poder tener un mejor ritmo? ¿Lo viste a Max, un Max que también se desespera por no ser adelantado? Él no le gusta que lo adelanten. No. Y eso es lo que le falta tal vez a veces a Max, ¿no? Esa claridad de decir, bueno, tal vez tenga una opción en algún momento del otro de la carrera, no lo va a dejar pasar. Pero en un momento defendió por demás, ¿no? Sí. Con esa bloqueada que mencionabas al final de la recta larga, podía haber perjudicado sus neumáticos y de hecho creo que los castigó demasiado porque peleó contra dos, no contra uno. Pero bueno, es Max Verstappen. Pasarlo a Max Verstappen debe ser lo más difícil que hay y después debe ser Ocon. El resto después es lo más fácil. Bueno, Pero- pero al final, o sea, está bien lo que dices porque en un momento ya cuando dijo, mira, ya no pude, es como que ahí sí lo dejó pasar a Norris, o Sí. sea, después de que le devolvió la posición, dijo, bueno, a la próxima ya que se vaya porque es que se me viene acercando entonces ya Pero fue hasta tampoco. como muy claro, ¿no? O sea, Sí. como que fue de, mira, brother, estoy perdiendo mucho tiempo aquí y es inevitable que, o sea, me vas a pasar y además traen mejor ritmo. O sea, él también sabía, ya se estaba quejando bastante del auto, sabía que tenía muchos problemas, que no era un auto con el que iba a aguantar por distintos temas que ya sabemos que ha venido cargando con el Red Bull. Y a ver, creo que también el resultado nos da a entender, o sea, ambos McLaren quedaron a más de 30 segundos de George, que fue el tercero. O sea, el ritmo de McLaren fue impresionante. Entonces, tampoco es que Max pudiera haber hecho mucho más que el gran show que Mucho nos Max. dio, Bueno, ¿no? hay que Mucho agradecerle, Max. hay Sí, que muchas agradecerle. gracias, Max, porque de verdad nos diste un tremendo espectáculo. A ver, Juan, decías, entrando tema Mercedes, a lo mejor el que se lleva la mejor parte, porque es el que suma 15 puntos hoy, es George, pero el que hizo y el que nos sorprendió a todos haciendo una extraordinaria, sobre todo trabajo en la clasificación, fue Kimi, ¿no? Creo que eh, demuestra, y lo hizo desde Australia, ¿no? Creo que cada carrera nos ha venido reafirmando el por qué Toto lo eligió para suplir a Lewis Hamilton. Por supuesto que en carreras como la de ayer y en momentos hoy se nota que le falta experiencia, que me parece muy normal, pero en carreras que, por ejemplo, hoy, aunque fueron por distintos motivos, pero fue el único de los novatos que terminó, ¿no? Y lo mismo cuando en Australia. Entonces, me parece que justo eso, o sea, está demostrando el por qué está ahí, hizo una extraordinaria clasificación, es rápido y cada vez toma más confianza en el auto y va aprendiendo el límite hasta dónde lo puede llevar. Sí, yo creo que del fin de semana es uno de los pilotos eh, que se destaca, ¿no? El piloto más joven, está bien que no cuenta la pole position porque es un sprint, pero es el piloto más joven en la historia en largar una carrera en primera posición. Después vienen recién con 21 años, 18 años, con un futuro que yo no es que soy nadie para jugar un piloto, pero que el año pasado yo decía, habrá hecho bien, Toto Wolff será la decisión por lo que pasó en Monza, después en una de las pruebas libres también quedó muy lejos de George Russell, por lo que había logrado en Fórmula 2 también, ¿no? Que no era nada sobresaliente, salvo que ganó una sprint y después una feature race, pero demostró desde el principio de año, no solamente con su talento manejando, sino con su personalidad. Es una persona increíble. Yo me ha tocado entrevistarlo
todas estas carreras y siempre diciendo voy aprendiendo, aprendiendo. Suzuka fue un carrerón para él, un circuito dificilísimo que nunca probó. Está bien, todo el mundo dice sí, hizo no sé cuántos kilómetros, pero no en Suzuka. Está bien, puede hacerlo en simulador y acá tampoco. Y eso lo dijo Esteban Gutiérrez. Dice que es increíble cuando ve la progresión que hizo en un circuito que no conoce y encima, está bien, aprovechó, es distinto la SQ, la Sprint Qualifying porque es una sola vuelta. Tal vez con dos pilotos como Max o Lando podrían haber no, evitado esa pole. Pero hizo una vuelta que según él es casi perfecta, la clavó y sorprendió a todos. Y hoy inclusive en la largada también aprovechó un poco la situación. Claro. Y estaba segundo, ¿no? Casi en la succión. Sí, a Max, al lado. Sí. Entonces, creo que está demostrando en 6 carreras que tiene un talento increíble y es un chico encima con una frescura que no es que lo toma muy natural todo, entonces ni siquiera se presiona, creo yo, debe tener presión. Me hace acordar un poco no quiero hablar de Franco, porque siempre hablando de Franco, pero el approach que tuvo fue similar, ¿no? Con mucha confianza y es un piloto que vamos a hablar mucho tiempo de él, ¿eh? 18 años. Y estaba feliz porque va a ir a Imola, además. ¿Quién, Franco? No. A ver, a ver, Franco va de Torres te dijo, reserva. Franco va de Torres, reserva. Juan también. Eso no. Pensé que sabes algo. ¿Sabes algo? Dios, dale. Sí, no sé, pero están diciendo por ahí que... Bueno, sí, lo escuchaban primero aquí. Ah, ¿verdad? Luego van a decir que. No, Kimi estaba muy feliz porque, claro, va a Imola, una pista que conoce y además es su primer carrera de casa. Sí, bueno, creo que va a quitar un poco de la atención a Ferrari, que ese es el otro tema, ¿no? Hablamos del piloto italiano y mucho tiempo, muchos años desde que un piloto italiano salía en una pole en la Fórmula 1. Y bueno, creo que la última victoria italiana es anterior al nacimiento de Kimi Antonelli. Entonces, sí, habrá enfoque sobre él porque pareciera que de momento es alguien que puede darle algo más de alegría a los italianos que lo que Ferrari pareciera estar en posición de hacer. Yo creo que Ferrari seguramente va a traer cosas, no puede no presentar alguna cosa distinta, más allá de la decoración de Miami. No hablamos de declaración, de decoraciones, por favor. Sí, algo va a tener que mostrar allí y necesitan dar un paso adelante porque, no sé, yo me quedé con la sensación de que en Jeddah habían dado un paso adelante y que de pronto podían construir sobre lo que hizo en la carrera Leclerc, que logró pues mantener los neumáticos vivos más que nadie y que eso en una pista como Miami les iba a funcionar y realmente es que no tuvo nada que hacer. Hicieron el swap de posiciones, luego no funcionó, lo reversaron, Hamilton se salió de los chiros, como decimos en Colombia, y dijo, bueno, si quieren también dejo pasar a Sainz. Eso fue ya una muestra de a qué nivel de frustración estaba corriendo Hamilton en ese momento y pues lo único lindo fue el duelo al final con Sainz, que Sainz corrió con el difusor dañado y eso de alguna forma le restó en esa posibilidad de haber batido también él a los Ferrari, como lo hizo Alex Albon, que hablar de que los Williams clasificaron por delante de ambos Ferrari y estaban en posición de haberles ganado además en la carrera, esto ya es el mejor sueño de James Vowles. Y fíjate que sí, ambos pilotos lo reflejaron y lo dijeron en el corralito, tanto Charles como Luis, que, bueno, Luis ha venido sufriendo con el auto desde el principio, ¿no? Pero Charles por lo menos iba como que encontrando un poco más y sí dijo justo lo que estás mencionando, Diego, que creían que habían dado ese paso para adelante, pero que no entendía por qué no se habían podido encontrar. Incluso Luis le decía yo, oye, porque además llegó muy tranquilo, mucha risita y mucha jajaja y mucha charla y unas respuestas larguísimas. Y yo así como de, pero ¿cómo? ¿No estabas enojado que hasta mandaste ese mensaje? Y le dije, es que hubo un momento en que siento que encontraste una ventana en el auto, como que te sentías muy bien y empezaste hasta como a animar al equipo a ir hacia adelante. Me dijo, sí, justamente hubo ese momento en el que cuando empecé con todo el intercambio, porque pensé que, me dijo, juré que iba a llegar por lo menos atrás de los McLaren. O sea, que sentía que encontró la forma de
pues sí, de sentirse a gusto con el auto y de encontrar esa velocidad. Le digo, es como si estaba, cuando estabas como en Hammer Time, ¿no? Y me dijo, totalmente. Y le dije, ¿y ese mensaje de radio? ¿No? Porque no le parecía. Leclerc fue muy de, es algo que tenemos que hablar, por supuesto, hay que entender. Ya sabes, como Leclerc muy en su papel piloto Ferrari, político, y O diplomático. exacto. Y Hamilton fue de, no, bueno, o sea, claro, es que en el momento, pues yo estaba muy emocionado de que estaba viendo que podía pasar, pero de repente, pues es un poco la frustración, o sea, volteó totalmente la conversación como para decir, miren Leclerc que es el que se enoja y yo, súper Sí, chill. y de hecho agregó también que hay otros pilotos que han dicho cosas mucho peores, refiriéndose un poco a Max, ¿no? Cuando no le van las cosas, no trata muy bien al equipo. Y también dice, bueno, fue un poco la frustración del momento porque él consideraba, y eso también es cierto, Diego, Gis, que el momento del neumático medio era allí, ¿no? Esas 3 vueltas que fue detrás, que sobrecalentó y demás. Después cuando lo dejan pasar, aparte yo en un momento me entusiasmé también porque me gustó en la radio cuando dicen, bueno, esperá que vuelvo vos. Entonces ya me imaginaba a Fred llamándolo a Viña, Viña llamándolo a Eklan llamándolo a... Cuando volvieron ya habían pasado 5 vueltas, Ya, ¿viste? ya, ya, Entonces, ya. bueno, sí, pasa. Y después al revés, ¿no? Y hemos visto en el pasado muchas veces, inclusive con Rosberg Hamilton, Hamilton Bottas, o en otros equipos, que hay un momento que vos podés tomar una decisión rápida y decir, bueno, dejá pasar a tu compañero, está mejor de neumáticos, tiene otro compuesto inclusive, si Sí, él no porque van puede en alcanzar, estrategias diferentes. si él no puede alcanzar a Kimi, devuelve posición. Y lo tendría que hacer y hablarlo y hacerlo los equipos. Después es difícil que se logre, pero bueno, ¿te acuerdan el famoso Piastri y Norris el año pasado, cuando lo quiso hacer notorio? Pero en esta ocasión estaban distintos los neumáticos, Hamilton se sentía bien. Después castigó el neumático, no tuvo el ritmo, está bien, devolver la posición. Hamilton también tardó. Y también tardó, empezaron a... Bueno, yo también estoy calentando. El otro sí, como decías vos, Sí, sí, dejo sí. pasar a Carlos, dejo pasar a todos. Yo creo que esos fueron momentos de carrera que demuestran más que nada la frustración que hay en Ferrari, porque Leclerc, acordate, Gis Diego ayer cuando dijo, más que esto no tengo, no hay más, como diciendo, no puedo hacer nada. Y un piloto que a una vuelta, sabemos que es uno de los mejores, ¿no? Con 26 poles y solamente 8 victorias, demuestra que a una vuelta Charles es bueno. Y yendo un poco a lo que dijo Diego, muy bien el podio, muy buen ritmo deteniendo a Norris, pero recordemos que Norris largó décimo. Si Norris no hubiera cometido un error o estaba ahí, el podio de Ferrari está bien, pueden pasar muchas cosas, pero en una situación normal era Max y los dos McLaren, ¿no? Yo creo que en 6 carreras tener solamente un tercer puesto, bueno, salvo la victoria de Lewis en la sprint en China, creo que es muy pobre para Ferrari. Sí, y curiosamente además solo le ha ido bien el sprint a Luis. O sea, si vemos los resultados de carrera y los de la sprint, Hoy le dije, y si hacemos todo sprint, y se reía, ¿viste? Claro. Pero bueno. Lando dice que son los sábados, le dije también, siempre una broma, y si corren los domingos y no hacen clasificación, buena idea. O sea, cada uno tiene su deficiencia, pero bueno, me parece que hasta ahora el niño de 24 años de Australia, es el mejor. Diego, mencionabas Williams, me parece que sí se nota que han mejorado, que han dado un paso para adelante, que todo el trabajo del que han venido hablando desde hace ya varias temporadas, por fin está tomando efecto. Sí me dijo Alex Albon, no esperen que todo nos vaya, no todos los grandes premios nos vaya como en este, pero sí sin duda que hay un avance, ¿no? En lo que estamos trabajando y Alex, entendemos que es normal que a lo mejor pueda sentir este avance porque lleva ya varios años en el equipo. Y el otro lado que preocupaba un poco era la parte de Carlos, ¿no? De ese proceso de adaptación que le ha venido costando bastante trabajo, pero a pesar eh, de que no terminó, por lo que ya decían, del daño en el difusor y por distintos momentos que estuvo viviendo en la carrera, me parece que sí se nota mucho más sólido a Carlos. Nos los decía en una entrevista que tuvimos con él durante el jueves que decía, son pequeños detalles ya de ajustar para que yo me pueda sentir al 100%, ¿no? Estoy trabajándolo con todo el equipo, con un gran equipo. Me gusta además molestar mucho a mis ingenieros. Soy muy de que me gusta toda la perfección y o sea, me estoy sintiendo que llego
a ese punto y me parece que sí lo vimos. Ya para verlo pelear con tanta confianza con los Ferrari, creo que eso da un buen indicio de que está avanzando hacia la dirección correcta. Sí, yo creo que, a ver, yo pienso que Mónaco puede ser la carrera en la que veamos lo mejor de Sainz con Williams, no sé si por todo el año, pero es el circuito donde él tiene el récord perfecto de Q3, y si el Williams lo logran colocar en la ventana ahí desde la primera práctica libre, ahí podemos, yo creo que ver algo muy bueno de Sainz, porque, a ver, necesitan el tipo de carrera en la que todo está muy parejo y ellos den con el coche desde que arranca el fin de semana. Y si eso pasa, con lo apretada que está la Fórmula 1 en este momento, puede de repente aspirar a que aparezca la posibilidad de subirse a un podio, ¿no? Que ya pues lleva 2 quintos lugares este año Albon, lo hizo en Australia, lo hizo aquí, y Williams pues está cada vez más sólido en ese quinto lugar del campeonato de constructores. Creo que tienen un coche que están entendiendo y eso no pasa con todos. Hay algunos que los entienden en un fin de semana y al siguiente no. Pero Williams pareciera estar como ganando esa consistencia que permite pensar que pueden construir sobre cada fin de semana para que el siguiente sea un poco mejor, ¿no? Entonces, eso es una señal muy positiva para que ojalá continúen con este avance. Yo pues tengo en mi corazón un lugar especial por Williams. Ahí está. Uno sale con Franco, otro sale con Juan Pablo. Bueno, pues yo extrañé No, estar digo aquí, Williams, pero es que pero no a los... también corrió con McLaren, Bueno, pero no te referías a Juan Pablo por Williams. ¿no? Por muchas cosas. Ah, Por Reutemann, Pues también, claro. bueno, por Senna, sí, ahí corrió su última carrera, pero Claro. sí, no, o sea, no, Maldonado. también a la última, exacto. Bueno, sí, todos creo que llevamos un pedacito de Williams en el corazón, pero ya, confiesa, ¿por quién lo decías? No, que me gustaría que volviera como McLaren, ¿sí? Claro. Que volviera como McLaren a ser un equipo grande, ¿no? Bueno, ya vimos que en la Fórmula 1 de este momento no es fundamental tener un motor de fábrica que sea un diferenciador, ¿no? Porque ya vemos que McLaren ya gana un campeonato de constructores como cliente y puede ganar uno de pilotos y uno de constructores como cliente este año, ¿no? Y esa es la condición en la que está Williams y en la que estará, si no me equivoco, hasta 2030 también. Entonces, es posible con la estructura actual de la Fórmula 1 pagar por tu motor y ganarle a tu proveedor, ¿no? Eso yo creo que era impensable años atrás y fue lo que llevó a Ron Dennis a traer de vuelta a Honda con McLaren y que pasara todo lo que pasó con Fernando Alonso en ese entonces. Pero, a ver, yo creo que es muy bueno y bueno, detrás de ellos, no, ya ni me acuerdo quién acabó detrás de Sainz. Sé que el último punto lo marcó Yuki. Tsunoda, que ahí de a poquito sigue sumando, viene adaptándose. Él ya pues se ha dicho debería ir hasta el final del año, salvo que empiece a tener desastres, pero por ahora se le ve sólido entrando a la Q3, ahí por poco, lejos de Max, eso sí, muy lejos, mucho más lejos que lo que ha estado Checo a esa altura del campeonato en los años anteriores, pero ahí va, ya pues se sabe que él va a continuar y le están dando el tiempo para que se adapte y acabe de como sí, ponerse firme en ese rol de ser el segundo piloto de Red Bull en un equipo que ya está muy claro que es el equipo de Max y siempre y cuando Max pueda pelear al frente, así el compañero esté por ahí atrás, eso es lo que le importa a Red Bull, poder de alguna forma rescatar la posibilidad de que Max pelee el título este año de pilotos, porque el de constructores ya saben que no va a estar. Lo que- lleva más de 100 puntos. Sí. McLaren sobre Red Bull. Y Red Bull va a seguir peleando con uno solo. Parece imposible, es algo que suceda un milagro, que en la Fórmula 1, como dice Alonso, milagros no existen porque cada vez está peor el Aston Martin. Cada vez Fernando, hace milagros. solo él es la mejor clasificación de su vida, la mejor carrera de su vida, pero es cierto, ¿no? Es lo que nos mantiene un poco encendido para poder continuar, porque la frustración debe ser enorme. Quería agregar con lo de Williams, ¿no? Rápido, que en un momento Carlos estaba molesto hoy después, Sí. diciendo que el equipo, bueno, tiene que también mejorar, primero porque se equivocaron y le pusieron un neumático nuevo en la SQ2, que todos estuvieron con medios nuevos y él quedó perjudicado con ese usado, que fue un malentendido, un problema de logística, que allí fue un error, y después que habían quedado en la reunión que Albon no lo iba a atacar.
Está bien, hubo un incidente por lo que pasó en la primera curva y demás, aprovechó Albon, pero la idea es que no lo iba a pasar. Inclusive tuvo esta pérdida aerodinámica de varios puntos que perdió rendimiento. Entonces decía, tenemos que hablar muchas cosas internamente, pero ya no estaba tan contento como estaba en el día de ayer. Está bien, es post carrera. Ustedes saben que se bajan del auto todavía con un poco toda esa adrenalina, pero dijo lo mismo, ¿no? Esa perfección, él busca la perfección. Él dijo 5 carreras, cumplió en la quinta carrera, ya estaba a un buen ritmo. Clasificó también por delante de su compañero. En las circunstancias de la carrera llevó a que tenga que estar peleando con Hamilton para tratar de adelantar en la última curva, que estuvo lindo, por lo menos hasta ese momento fue divertido. Entonces yo creo que Williams ahora es la cuarta fuerza, ¿no? Para mí está delante de Ferrari, ¿o no? Para mí es muy variable Bueno, pero más o menos porque, está, y sí, bueno, pero por carreras, en esta creo carrera, que sí. en esta, claro, si hablamos solo de Miami, porque sí ha sido muy variable. Es que ya ni siquiera sé cuál es la media tabla de la Fórmula 1, porque un día vemos a un equipo, otro día vemos a otro equipo, otro día parece que es Mercedes esa segunda fuerza, en otro parece que es otro equipo. Creo que está, bueno, le viene bien eso a la Fórmula 1, ¿no? Que haya muchos equipos que estén ahí formando o tratando de encontrar un lugar en la clasificación. Pero sí, Yuki, por ejemplo, que mencionabas de Yuki, me decía, a ver, entendiendo que el auto tiene muchos, Particularidades. tiene sus particularidades, exactamente, ¿no? Y que también Max ve dónde empezó y dónde terminó. Yo voy a dejar que el equipo se encargue de a trabajar en la parte del auto. En lo que a mí respecta, me hace falta mucho, pero estoy avanzando y estoy cada vez tratando de encontrar, pues, esa ventanita, ¿no? En la ventana en la que pueden trabajar y que se puede sentir mejor. Entonces, se comparaba mucho y es aquí donde entramos en este mismo juego, creo que de cualquier piloto que ha estado en ese asiento, pues de esa comparación, ¿no? De decir, bueno, fíjate, Max empezó primero y ve dónde terminó. Es que no está fácil. Sí, sí. Entonces, como que empieza a tratar de justificar cada uno, pero también no puede caer en eso porque, a ver, Max le lleva años, o sea, literalmente, y años y campeonatos y victorias de ventaja, y él años de apenas lleva talento. cuatro carreras. ¿Ya checaste No, sí, resultados? sí, sí, ¿Ya? Sainz y atrás su Noda. Ok. Bueno, Pensé que estabas diciendo, porque si hablamos de todos los equipos, faltaba hablar de Alpine, ¿no? Que tuvo 2 carreras muy buenas hace 2 semanas. ya sé qué tema vas. No, y digo, bueno, hoy no estuvo muy bien Jack, ¿no? Con ese incidente que atribuyo mucho la culpa a Liam Lawson, que es una persona que quedó destruida, ¿no? Destruido. De todo, él mismo lo genera, pero bueno, yo no sé cómo todavía se mantiene arriba de un auto, psicológicamente es un golpe durísimo a todo lo que está pasando y le sigue pasando. Eh, por eso digo, Alpine en 2 carreras demostró que estaba rápido. Ni Pierre Gasly, salvo que cambiaron todo el auto, tuvo un poco mejor ritmo, pero no fue capaz de llegar, aprovechando algunas circunstancias, más cerca de los puntos, y Jack duró una vuelta. A vos te dijo Reserve, ¿no? Reserve Driver. Sí, me dijo Franco. Oye, pero bueno, Te hay, digo porque tenemos millones de seguidores de Fórmula Latina en Argentina y están muy ansiosos. Qué ansiosos son los argentinos, no los entiendo. ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo creo que hay un periodista que les está metiendo ahí todo el tiempo Chris, todo el día. Sí, ¿no? todo el día, Chris. Por eso Claro. le dijimos que no esté aquí, porque si no iba a seguir alimentando todo esto de Imola, Cris. Tranqui, tranqui que. Claro, que si patrocinadores, que si el dinero, que si sí, que si no, que si la presentación, bueno. Esperemos a Imola. A ver, les voy a decir algo. A mí, algo que me sorprendió fue la actitud de Fernando Alonso. Fue el sábado cuando me dijo, esto es lo que hay y así va a ser todo el año. O sea, contundente fue como, ni espero nada, ni mucho menos. Y ahorita lo que decías fue mi mejor vuelta. Yo le pregunté, le dije, oye, No, pero Fernando, ¿sabes lo que pasa, Giselle? conociéndote, A vos a veces te puede contestar eso. Y a mí, cuando yo le dije, bueno, hay que conformarse con lo que hay. No, vamos a ver, vamos a seguir luchando por las mejoras. O sea, es como que, de acuerdo a cuando uno está entrevistando, va cambiando un poco de ánimo porque necesita también eso, porque es frustrante para un piloto que está en un equipo que en teoría
iba a dar un paso adelante pensando un poco en el 2026, hoy por hoy fueron últimos. Él no sumó puntos todavía. Y sí lo hizo Lance Stroll, ¿no? Inclusive Lance Stroll sumó ayer en la sprint y Alonso no pudo. O sea, estamos hablando de Lance Stroll, no estoy diciendo que no tenga el talento suficiente, pero es Fernando Alonso, ¿no? Claro. Entonces creo que no sé cómo hace para manejar esa frustración, es increíble, yo lo admiro en ese sentido. Yo eso le pregunté, le dije, oye, Fernando, conociéndote, sabiendo cómo eres, con ese deseo y esa hambre que todavía tienes, ¿cómo le haces para gestionar este sentimiento y estas ganas de estar ahí y sabiendo que tienes un auto que tiene muchos problemas? Y fue justo que me contestó eso. No, bueno, yo dando lo mejor en cada vuelta y marcando lo mejor y dando todo el Y esperando al esfuerzo. 2026. Claro, y todo esperando al 2026 y Adrian y todo lo que hace. Y el equipo está en esa conversación, ¿eh? No, Adrian y todo lo que está haciendo está avanzando y de todo toma nota y es como, bueno, ok, entonces nos vemos en 2026. Bueno, yo creo que sí, ellos saben que este año va a ser un poco transición, va a ser muy importante lo que pase, sobre todo en la fábrica, que acaben de afinar todas las herramientas para que produzcan el mejor coche posible, porque seguro que Adrian Newey va a tener muy buenas ideas, pero si los mecanismos para plasmar en la realidad esas ideas no, no van en línea con la teoría, o sea, en la práctica es una cosa y en la teoría no corresponden, pues va a ser un problema. Y es lo que les pasa ahora, ¿no? Eh, el túnel de viento con el cual van a fabricar el próximo coche es el primer coche que va a salir de ahí. Entonces todavía hay una cantidad de cosas que tienen que trabajar, que afinar, antes de que la genialidad de Nui se pueda ver plasmada en un coche capaz de devolverle la sonrisa a Fernando Alonso. Me gusta cómo se lavó las manos Adrian Newey con este auto. Dijo, yo no tengo nada que Claro, ver. claro, Esta claro. cosa que está girando ahora no es mía. Empezó desde hace mucho. Dan follows, pero a mí no me digan nada. Bueno, chicos, 1 de la mañana, vamos a hacer nuestra última dinámica. Ganadores y perdedores. A ver, Lando Norris, ganador o perdedor. Tendría que decir perdedor. Tenía el auto para ganar. Ganó ayer, eso, pero bueno, tendría que haber hecho un mejor trabajo en la clasificación y hubiera ganado punta a punta. Perdió contra Max, ahí perdió. Ok, ahora tú, di un piloto. Pues para no ir con los obvios, ¿quién podría ser? Porque obvio que Oscar Piastri es ganador, 100%. Es ganador Russell. Antonelli. Ganador porque gana experiencia, gana confianza. Ganador y ganador por la mentalidad que tiene y por lo que está haciendo esta temporada es Piastri, ¿no? Sería lo obvio, pero yo creo que es el ganador en todo sentido. Coincido con Antonelli también, porque me parece que son los dos pilotos para destacar del fin de semana, salvo esa gran pole position que no nos sorprende porque es Max Verstappen, ¿no? Si lo hubiera hecho otro piloto en un auto con las mismas características de Red Bull, hubiera sido una sorpresa, ¿no? Yuki con un Red Bull a hacer la pole, pero de Max nada sorprende ya, ¿no? Es increíble la capacidad que tiene, pero creo que de alguna manera es muy difícil entrarle a la cabeza a Max, y si Piastri hace un buen trabajo, le va a entrar en la cabeza a Max. Así que bueno, y perdedor, ¿dije perdedor? No, es que creo que no entendiste muy bien la dinámica, Ah, pero está muy bien, Juan. Está muy bien, Juanito. ¿Perdedor por qué? Está bien, Perdedores, está de bien, tus no, no. perdedores. Bueno, perdedor, perdió Ferrari. Sí, Está bien. perdió Ferrari por las indecisiones, por la falta de liderazgo en algún momento, no por, digo, por Fred Vasseur, pero pierden por ello, por no tener esa rapidez a veces para resolver las cosas. Sí, a mí también Ferrari me parece un perdedor este fin de semana y justo por esa parte, porque se parecía que encontraban ese ritmo, que había esa luz al final del túnel con ese podio de Charles y aquí volvieron a simplemente sobrevivir. Sí, de acuerdo. Yo creo que un paso atrás respecto a Jeddah y más de lo mismo, porque esto no es la primera vez y Ferrari necesita, recuerdo unas palabras de Luca de Montezemolo hace un par de carreras que estuve y que dijo que a Ferrari le faltaba liderazgo. Yo creo que Fred Vasseur ha venido haciendo un muy buen trabajo, pero en momentos como este sí que dices, hace falta
como esa figura que sí hay en otros equipos que dice, no, no es por aquí, punto. Ya. No, La no. pregunta es, ¿por qué cambiaron todo el coche? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, no sé, bueno, tendrán sus razones más allá de lo que podamos pensar, pero sí, ¿no? Era el año de Hamilton, un año importante para Ferrari, ¿no? Porque traer un 7 veces campeón del mundo y estar en esta situación no, no es para lo que lo trajeron a la escudería Ferrari, más allá de los dramas propios de Hamilton, que veremos si logra darle vuelta a la situación. Bueno, formuleros, nos despedimos. Y nos podemos despedir así, porque Un abrazo. Súper, Sí, claro, sí. ahí estamos los formuleros. Bueno, gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Chao, Chris. Nos vemos la próxima semana. Vivan las carreras de sprint, Chris. Resaltó la lengua de adelantamiento de la carrera porque combinó oportunismo